Toda la vida mi suegra me ha odiado. Vamos a escuchar esta historia de esta seguidora y quédense hasta el final para que ustedes vean de lo que es capaz una madre tóxica. Se van a sorprender. Siéntense y escuchen esto. Me hizo la vida imposible en más de una ocasión, pero lo último que me hizo fue lo peor y me enteré años después por boca de mi suegro antes de que él muriera. Mi nombre es Mariela y estuve casada durante más de 20 años con Víctor, un médico cirujano. Cuando lo conocí, él tenía 30 años y yo trabajaba como asistente dental. Desde el principio supe que su madre Ruth no me quería. Víctor era hijo único. Para Ruth su hijo era el centro de su mundo. No era que hubiera algo raro entre ellos, pero ella tenía una obsesión enfermiza por controlar cada aspecto de su vida. En su cabeza Víctor seguía siendo un niño y ninguna mujer era lo suficientemente buena para él. Yo descubrí muy pronto que no era la primera novia que ella intentaba sacar de la vida de Víctor. Desde que comenzamos a salir, Ruth me hizo sentir que yo no estaba a la altura de su hijo. La primera vez que me invitó a una reunión familiar entendí perfectamente cuál era su problema conmigo. Delante de todos, empezó a hablar de las antiguas novias de Víctor. Aquella era abogada, aquella era ingeniera, hubo una doctora que era bellísima. Y luego me miraba a mí y sonreía. Bueno, cada quien tiene sus gustos. Todos entendían el mensaje. Yo sonreía por educación, pero por dentro me moría de la vergüenza. El segundo episodio ocurrió en una cena familiar. Ruth preguntó delante de todos dónde trabajaban mis padres. Cuando respondí que eran personas humildes que habían trabajado toda su vida para sacarme adelante, ella soltó una sonrisita. Bueno, por lo menos tuvieron suerte de que su hija encontrara un médico. Aquella noche lloré en silencio cuando llegué a mi casa. Víctor la enfrentó, le dijo que me respetara. Ella fingió sentirse ofendida y terminó haciéndose la víctima, la clásica. Y así era siempre. Él me defendía, pero nunca lo suficiente. Nunca ponía límites reales. Nunca hacía que su madre entendiera que yo era su pareja y merecía respeto. El tercer episodio fue uno de los peores. El día que Víctor iba a pedirme matrimonio. Había organizado una cena especial, yo estaba emocionada. Cuando comenzó a hablar y sacó una pequeña caja de su bolsillo, Ruth, que estaba presente, se desplomó en el suelo. Empezó a gritar que le dolía el pecho. Como Víctor es médico, obviamente corrió a atenderla. Terminamos en el hospital. La supuesta emergencia desapareció tan rápido como había aparecido. Pero la piedra de mano quedó arruinada. Ni siquiera recuerdo cuando terminé poniéndome el anillo. Todo aquel momento especial se convirtió en otro drama protagonizado por ella. El cuarto episodio ocurrió después de la boda. Yo había dejado de trabajar porque fue una decisión que tomamos entre los dos. Víctor ganaba muy bien y quería que yo estuviera tranquila mientras intentábamos formar una familia. Ruth aprovechó eso para llamarme mantenida cada vez que podía. Llegaba a nuestra casa sin avisar, 5 días de la semana, a veces más. Criticaba cómo cocinaba, cómo limpiaba, cómo doblaba la ropa, cómo decoraba la casa. Todo estaba mal. Y cada vez que podía me decía, ¿no te da vergüenza vivir del dinero de mi hijo? Lo más irónico era que había sido el propio Víctor quien me había pedido que dejara de trabajar. Aún así, ella jamás dejó de humillarme. Cuando quedé embarazada por primera vez, las cosas se empeoraron. Ruth decía que esperaba que el bebé se pareciera a Víctor, que pensaba hacer una prueba de ADN, que mujeres como yo pueden intentar engañar a un hombre. Yo lloraba constantemente, vivía bajo estrés y a los 2 meses perdí el embarazo. Los médicos nunca dijeron que fuera culpa de las discusiones, pero en mi corazón siempre sentí que tanto sufrimiento tuvo algo que ver. 2 años después volví a embarazarme. Ese embarazo tampoco prosperó. Y 4 años más tarde llegó un tercer embarazo. Esta vez llegué a los 6 meses. Habíamos hecho revelación de sexo, era una niña. Hasta eso le molestó a Ruth. Criticó la decoración, criticó mi vestido, criticó a mis padres por asistir. Dijo que la fiesta parecía de pueblo. Y cuando perdió toda posibilidad de callarse, criticó incluso que el bebé fuera una niña. Poco después también perdí a ese bebé. Fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Cuando quedé embarazada por cuarta vez tenía 35 años. Y algo dentro de mí me dijo que debía proteger a esa bebé. Le pedí a Víctor que no le dijéramos nada a nadie. Sorprendentemente aceptó. Solo mis padres sabían la verdad. Cuando mi barriga empezó a notarse, me fui a vivir con ellos. Inventamos que mi padre había sido operado y necesitaba ayuda a mi mamá para cuidarlo.
Ruth se enfureció. Dijo que yo seguramente tenía otro hombre, que Víctor era un tonto ingenuo. Por primera vez en años viví un embarazo en paz y llegué hasta el final. Cuando entré al hospital para dar a luz, Ruth ni siquiera sabía que estaba embarazada. La reacción fue explosiva. Le gritó Víctor delante de todo el mundo por haberle ocultado algo tan importante. Pero cuando vio a mi hijo recién nacido se quedó sin palabras. Era idéntico a su padre. Tan parecido que incluso ella lo reconoció. Mi hijo también se llamó Víctor. Pensé que por fin las cosas cambiarían. Me equivoqué. Aunque era su nieto, nunca le demostró un verdadero cariño. Nunca lo trató con el amor que yo esperaba. Y jamás dejó de menospreciarme hasta delante de él. Los años pasaron, mi hijo creció, se convirtió en un hombre de 23 años. Ruth ya era una anciana cercana a los 80. Mi suegro don Víctor tenía 92 años y sufría graves problemas cardíacos. Los médicos nos dijeron que le quedaba poco tiempo. Un día pidió hablar conmigo a solas. Dijo que no podía morir sin hacerlo. Cuando entré en su habitación me tomó de la mano y comenzó a llorar. Perdóname, Mariela. Yo me quedé confundida. Le pregunté de qué estaba hablando. Siempre había sido bueno conmigo. Era la única persona de esa familia que me había tratado con respeto, aparte de mi esposo Víctor. Entonces me dijo algo que fue como un puñal en mi corazón. Me confesó que Ruth había provocado mis 3 pérdidas. Según él, durante años había comprado hierbas abortivas a una mujer del mercado. Las mismas personas que ella despreciaba eran quienes le vendían aquellas cosas. Y cada vez que yo quedaba embarazada, Ruth preparaba tés, batidos y remedios supuestamente para ayudarme a tener un embarazo sano. Y yo los tomaba, porque jamás imaginé algo como eso. Mientras él hablaba, recordé cada taza, cada vaso, cada insistencia. Cada vez que ella aparecía diciendo que quería ayudarme, le pregunté por qué nunca me lo había dicho. Llorando me respondió que había sido un cobarde, que durante años se había guardado silencio, que había intentado convencer a Ruth de detenerse, pero nunca tuvo el valor de denunciarla. Yo lo miré, sentí rabia muchísima, pero también vi a un anciano que estaba a punto de morir cargando una culpa enorme. Le puse la mano en el hombro y le dije, váyase tranquilo. Su error fue no tener el valor de hacer lo correcto, pero ya no puedo cambiar lo que pasó. Salí llorando, mi esposo me siguió, no le conté nada, no tenía fuerzas. Ya después mi suegro murió. Terminó el funeral, terminó el duelo, y entonces ocurrió algo que jamás voy a olvidar. Víctor me dijo que estaba pensando llevar a su madre a vivir con nosotros. Dijo que ahora estaba sola, que necesitaba cuidados, que le pagaría una enfermera, que apenas ocuparía espacio. Sentí que me arrancaban algo por dentro. Entonces le conté toda la verdad, todo, cada palabra que su padre me había dicho. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Se quedó sentado durante varios minutos, en silencio, sin saber qué decir. Y aun así, después de saberlo todo, siguió insistiendo en que su madre necesitaba vivir con nosotros. Fue entonces cuando por primera vez en más de 20 años le puse un límite. Le dije que escogiera, que nunca antes le había pedido elegir entre su madre y yo. Nunca, a pesar de todos los desplantes y las humillaciones que ella me había hecho. Pero esta vez sí, le dije que podía dejar a Ruth en su propia casa, contratarle todos los cuidados que quisiera visitarla cada día si así lo deseaba. Yo jamás me interpondría, pero que si insistía en meter a esa mujer bajo mi techo, yo me iría. Y le pediría el divorcio de una vez. Porque había cosas que podían perdonarse y cosas que no. Hoy sigo preguntándome si estoy haciendo lo correcto. Después de todo, Dios me bendijo con un hijo maravilloso. Tengo la familia que siempre soñé. Pero cada vez que recuerdo mis 3 bebés perdidos y pienso en lo que me confesó mi suegro antes de morir, siento que heridas que nunca se me van a cerrar. Por eso te escribí, porque quiero que mi historia se sepa. Y ya hago esta pregunta. ¿Estoy haciendo bien al negarme a vivir con Ruth después de todo lo que me hizo? ¿O debería dejar el pasado atrás y aceptar que de una u otra forma la vida terminó recompensándome con el hijo que tanto amo? No la perdones, no se lo aceptes, mantente firme, que la que le dolió los 3 abortos fue a ti. Por lo visto, Víctor tiene, obviamente, sangre de médico, duro, recio, pero tú no. Está bien eso, que haga lo que quiera, que le pague lo que quiera, que la cuide, que la vaya a ver 1000 veces, pero que no te obligue a tenerla en tu casa. Eso es demasiado ya. Él debería agradecer que tú nunca lo pusiste a escoger antes de todo esto. ¿Qué opina mi gente? En los comentarios, quiero saber. ¿Querían ustedes si después que su suegra les hizo la vida imposible, ahora tienen ustedes que terminar viviendo con ella porque es sus últimos días? ¿Qué
dirían ustedes?